Hola mis pupilos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a ver cómo realizar multiplicaciones con fracciones algebraicas. Cómo se resuelven operaciones de multiplicación con fracciones algebraicas. Bien, entonces para empezar, recordemos inicialmente cómo se hace una multiplicación con fracciones normales, es decir, con números fraccionarios. Por ejemplo, si tenemos 8 tercios multiplicado por 7 cuartos, entonces en este momento ya todos sabemos que la multiplicación de fracciones se realiza multiplicando numerador por numerador y denominador por denominador, es decir que puedo multiplicar 7 por 8 me da 56 y 3 por 4 son 12. Y ya teniendo el resultado de haber realizado la multiplicación, lo que se realiza al final es la simplificación. Simplificamos el resultado y entonces la mitad de 12 es 6, la mitad de 56 es 28. Podemos sacar nuevamente mitad es 3 y mitad 14. Es decir que tenemos como resultado 14 tercios. Y así realizamos una multiplicación de manera común y corriente con fracciones normales. Esto era un repaso. Ahora veamos cómo se realizan multiplicaciones con fracciones algebraicas. Bien, al multiplicar fracciones algebraicas podemos tener casos en los que tengamos fracciones algebraicas con monomios o fracciones algebraicas con polinomios. En el caso de que la multiplicación sea fracciones algebraicas con monomios, la podemos resolver de la siguiente manera. Hagamos un ejemplo. En este ejemplo vamos a multiplicar 4m sobre 2m a la 2 por menos 3m a la 2 n sobre 6n a la 2. Resolvamos esta multiplicación. Entonces, como ya sabemos que se multiplica de frente el numerador por el numerador y el denominador por el denominador, entonces realizamos una multiplicación de expresiones algebraicas normal, común y corriente. Es decir, multiplico los signos, hago la ley de los signos. Aquí tenemos más por menos da menos y 4 por 3 da 12. Entonces, en el numerador tendremos menos 12. Y recordemos que a las letras se le suman los exponentes, m a la 1 y m a la 2 me da m a la 3 y la n sigue igual. Para el denominador tenemos 2 por 6 son 12, es decir que entonces aquí también tenemos 12. M a la 2 y n a la 2 quedan igual porque no teníamos con quién sumarle sus exponentes. Ahora, igual que en el caso de las fracciones normales, también, después de haber realizado la multiplicación, simplificamos. Tenemos 12 y 12, simplificamos, queda 1 y 1. Pues en el resultado no hay necesidad de escribir el 1. Si quiere no escribimos, si no, no. Y las letras, pues restamos los exponentes, m a la 3 y m a la 2. Como es una división, restamos los exponentes, nos da m a la 1 o simplemente m. Y las n's también restamos los exponentes, tenemos n a la 2, n a la 1. El resultado sería n a la 1, pero en este caso queda en el denominador porque en el denominador es donde estaba la n con el mayor exponente. Ya hemos simplificado, es decir que el resultado es menos, me faltó el menos m sobre n, el menos de acá, el menos del 1 cuando lo simplifiqué. Y ya hemos terminado de resolver la multiplicación con fracciones algebraicas. Hagamos otros ejemplos. Resolvamos ahora x a la 4, y a la 3 sobre 2xy multiplicado por 5x a la 6 sobre x a la 2y multiplicado por y a la 7 sobre xy a la 2. Bien, entonces ya sabemos cómo se resuelve esto. Debemos multiplicar de frente numerador por numerador y denominador por los otros denominadores. Y como se tratan de monomios es más sencillo. Empezamos con el numerador. Aquí tenemos 1, aquí 5 y aquí 1. 1 por 5, 5 y 5 por 1, 5. Entonces aquí queda 5. A las letras iguales le sumamos los exponentes. Tenemos x a la 4 y x a la 6, x a la 10 y y a la 3, y a la 7, y a la 10 también. X a la 10, y a la 10.
Listo. Ya terminamos con los numeradores, multipliquemos ahora los denominadores. Tendríamos que resolver 2 por una. Entonces 2 por una, 2. Tenemos 2 en el denominador. Y las letras iguales sumamos los exponentes. X a la 1, X a la 2, X a la 1 da X a la 4. Y en las Y's, Y a la 1, Y a la 1 y Y a la 2 sería sumando los exponentes también Y a la 4. Entonces tenemos X a la 4, Y a la 4. Y como paso final ya saben que tenemos que simplificar. El 5 y el 2 no se pueden simplificar, entonces debemos dejarlos igual. 5, 2. Y las letras, sí, ya sabemos, se les resta los exponentes. Tenemos X a la 10, X a la 4. 10 menos 4 son 6, o sea, X a la 6. Y lo mismo sucede con la Y. Y a la 4, Y a la 10. 10 menos 4 son 6, Y a la 6. Es decir, que el resultado es 5X a la 6, Y a la 6 sobre 2. Y ya hemos resuelto nuestro ejercicio. Hagamos otro ejemplo. Multipliquemos ahora menos 2, W a la 2 sobre 5Z multiplicado por menos 10 Z a la 2 sobre 12WZ y multiplicado por 3W a la 3 Z sobre 4W a la 3Z. Listo. Ya sabemos entonces, mismo procedimiento, multiplicar de frente, numeradores y denominadores. Tenemos entonces en el numerador menos, menos y más, da más. 2 por 10, 20 por 3, 60. Tenemos más 60 o 60 positivo. Y con las letras tenemos W a la 2, W a la 3 sería W a la 5 y Z a la 2, Z a la 1 serían Z a la 3. Entonces W a la 5, Z a la 3. En el denominador entonces resolvemos la multiplicación. 5 por 12 por 4. 5 por 4 son 20 y 20 por 12 son 240. Entonces tenemos 240 en el denominador. Y con las letras ya sabemos, Z, primero la W, W a la 1 y W a la 3, nos da W a la 4 y Z a la 1, Z a la 1 y Z a la 1 es Z a la 3. Entonces quedamos con W a la 4 y Z a la 3. Una vez terminado, entonces procedemos a simplificar. Vamos a simplificar, simplifiquemos las cantidades numéricas, los coeficientes. Elimino los ceros, que es como simplificar por 10. Nos queda 6 y 24. Podemos sacar mitad 3, mitad 12. Y luego tercera 1 y tercera 4. Es decir, que me queda un cuarto. El 1 en el numerador no hay necesidad de escribirlo si queda junto a una letra. Escribámoslo de momento. Si no queda ninguna letra, quedará el 1 ahí. Si aparece alguna letra, pues podría borrarlo. Queda un cuarto. Ahora con las letras restamos los exponentes. W a la 5, W a la 4, 5 menos 4 da 1. Queda W a la 1. Y la Z, Z a la 3 y Z a la 3, restamos los exponentes. 3 menos 3, 0. Eso significa que esas dos Z's se eliminan, no queda la Z. Es decir, que quedó 1W sobre 4. Si quieren puedo borrar el 1, si no pueden dejarlo ahí. No hay ningún problema con que escribamos ese número 1. Y ese es el resultado de haber multiplicado las fracciones algebraicas. Ahora miremos cómo se realiza cuando tenemos polinomios. Para resolver operaciones de multiplicación con fracciones algebraicas que tengan polinomios, el procedimiento es muy similar, aunque hay que agregarle algunas consideraciones. Por ejemplo, si tengo la siguiente operación. Tenemos x menos 3 sobre x más 2 multiplicado por 4x más 8 sobre x menos 1.
Tengo esta multiplicación de dos fracciones algebraicas. Entonces, en las fracciones algebraicas, el procedimiento sería el mismo, multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Después tendríamos que simplificar. Pero entonces es más fácil realizar la multiplicación de las fracciones algebraicas si primero factorizamos y luego tratamos de simplificar de alguna manera. Por lo tanto, la mejor forma de resolver multiplicaciones con fracciones algebraicas es factorizando y simplificando antes de resolver la multiplicación. Entonces, factoricemos todo lo que se pueda. La primera expresión que encontramos es esta, x menos 3 y x más 2. Ninguno de esos dos binomios se puede factorizar, por lo tanto, entonces los dejaremos iguales. Voy a escribirlos entre paréntesis para que sea más fácil de identificar su simplificación. ¿Listo? Y ahora en la otra fracción tenemos 4x más 8 y x menos 1. De esos dos términos, de esos dos binomios, se puede factorizar únicamente el numerador. Se puede factorizar por factor común. Y por factor común entonces tendríamos factor común 4. Dentro del paréntesis nos quedaría x más 2. Si tenemos dudas con la factorización, en mi canal pueden encontrar algunos videos sobre factorización, todos los casos de factorización, para que de pronto hagamos un repaso. También nos pueden encontrar en mi página de Facebook. Tenemos entonces ya factorizado el numerador. El denominador x menos 1, ese no se puede factorizar, lo vamos a dejar así igualito. Listo, en este momento ya estamos listos para multiplicar. Lo que debo hacer entonces es simplificar, para que sea más fácil realizar la multiplicación de lo que me quede. Es decir, que si observamos los numeradores y los denominadores, podré simplificar algunos paréntesis o algunos factores que están en el numerador y en el denominador. Como por ejemplo, x más 2 que está aquí en el numerador y x más 2 que está aquí en el denominador. Esos dos se eliminan. No hay nada más que pueda factorizar. Entonces tenemos como resultado en el numerador 4 por x menos 3, que es este 4 y esta x menos 3. Y en el denominador tenemos x menos 1. Y lo que me queda, pues en algunas ocasiones, muchas veces se deja factorizado. Eso depende del contexto de la operación que estemos resolviendo. Muy posiblemente algunas veces se deja así factorizado para poder seguir haciendo algunas operaciones con ese resultado. O en otras ocasiones también se puede entregar un resultado final multiplicando lo que queda. En este video voy a explicar completamente dejando multiplicado el resultado para que repasemos la multiplicación. Entonces, lo que me quedó acá ya sería la respuesta, pero está factorizada. Voy a multiplicarlo para entregar mi respuesta final. Multiplico nomás lo de arriba, que es lo que quedó para multiplicar. En el denominador no hay ninguna multiplicación pendiente. ¿Cómo se multiplica? Ya sabemos, 4 por x y 4 por 3. Es decir, que tendríamos 4 por x son 4x y 4 por menos 3 son menos 12. Y en el denominador x menos 1. Y esta sí sería ya la respuesta final, una vez resuelta la multiplicación que teníamos aquí pendiente. Pero repito, muchas veces se suele dejar la multiplicación hasta acá factorizada, como nos quedó ahí, para poder utilizar ese resultado en otras operaciones o para que sea más fácil hacer otras operaciones con ella. Bien, hagamos más ejemplos. Resolvamos ahora p a la 2 menos 2p menos 3 sobre p a la 2 menos 1 multiplicado por p más 1 sobre p a la 2 menos 7p más 12. Hagamos esta operación. Y para resolver esta operación, entonces ya saben, lo ideal y lo mejor que deben hacer es factorizar primero todo lo que se pueda factorizar. Observamos entonces que esta expresión se puede factorizar.
Es un trinomio factorizable, un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Este se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Este también como un trinomio de la forma px, x a la 2 más bx más c. Entonces los voy a factorizar antes de iniciar mis operaciones. El primer trinomio, este, se factorizaría en dos paréntesis. En ambos ponemos p. El primer signo es menos, menos por menos nos da más, y hallamos dos números que multiplicados de en 3 y restados de en 2, que sería el 3 y el 1. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados que también se factoriza en dos paréntesis. Ponemos las dos raíces cuadradas, pero una la separamos por más y otra por menos. Y en la segunda fracción entonces hacemos lo mismo, vamos a factorizar. En el numerador tenemos p más 1, que no se puede factorizar, lo dejaremos igual. Lo dejo dentro de un paréntesis para que sea más fácil simplificarlo. Y en el denominador tenemos p a la 2 menos 7p más 12, que es un trinomio de la forma. También se factoriza en dos paréntesis. En ambos paréntesis ponemos la p. El primer signo es menos. Menos por más da menos. Dos números que multiplicados den 12 y sumados den 7 serían el 4 y el 3. Escribamos aquí 4 y 3. Bien, listo. Ya tenemos factorizado todo esto. Entonces vamos a proceder a simplificar. Podríamos hacer la multiplicación y luego simplificar, pero entonces para ahorrar tiempo podemos simplificar de una vez. Aunque algunos prefieren realizar la multiplicación, es decir, escribir todo junto y luego simplificarlo. Pero eso es prácticamente lo mismo, solo que vamos a ahorrar espacio. Bien, entonces empezamos a observar y nos damos cuenta que p más 1 y p más 1 se puede simplificar, se eliminan, chao. Lo mismo sucede con este p menos 3 y este otro p menos 3 que está acá. También se eliminan. Y ya no hay nada más que se pueda simplificar, es decir, que ya tenemos como solución en el numerador p menos 1. Perdón, p más 1. Y en el denominador nos quedó p menos 1 y p menos 4. Ya tenemos nuestro resultado. Recuerden lo que les dije. Algunas veces se suele dejar la operación así como está indicada, o algunas veces también se realiza la multiplicaciones pendientes. Voy a realizar la multiplicación que quedó pendiente, la del denominador, porque en el numerador nos quedó solamente p más 1. ¿Cómo se multiplica esto? Pues sería p por 4, 1 por p y 1 por 4. Ya sabemos, es una multiplicación de expresiones algebraicas. Tendríamos entonces p por p a la 2, p por 4 son menos 4p, p por 1 es menos 1p y 1 por 4 es más 4. Hubiera podido aplicar un producto notable ahí también para resolver esa multiplicación. Finalmente, pues hay algunos términos semejantes en el denominador, que serían el menos 4p y el menos p, que sumándolos nos daría menos 5p. Entonces el resultado es p a la 2 menos 5p más 4 en el denominador. En el numerador ya teníamos p más 1 y este es el resultado final después de haber resuelto la multiplicación que teníamos pendiente. Pero recuerde que en algunos casos podemos dejar el resultado hasta acá dependiendo del contexto de la operación. Resolvamos otros dos ejemplos. Para este ejemplo voy a resolver la operación 2m a la 2 menos 3m menos 2 sobre, tenemos 3m más 3 multiplicado por 3m más 6 sobre m a la 2 menos 4. Resolvemos esto entonces, ya sabemos, factorizar lo que se pueda antes de iniciar. Todo se puede factorizar en este ejercicio. Voy a iniciar factorizando esta expresión. Yo lo hago de la siguiente manera. Busco dos números que multiplicados me den 2, 2 por 1, 2. Que multiplicados me den menos 2, que sería 1 y menos 2. Y la multiplicación de esta manera, 2 por menos 2 me da menos 4 y 1 por 1 da más 1. Menos 4 más 1 da menos 3, que es el número que tenemos en el segundo término.
y entonces ya tengo la factorización realizada. Si quieren saber este método de factorizar este tipo de trinomios, pueden buscarlo en mis videos de factorización de trinomios en mi canal de YouTube y en mi página de Facebook. Entonces ya tengo el primer paréntesis que sería 2m más 1 y 1m menos 2. Ya factoricé el primer trinomio, borremos acá. Ahora factorizo el denominador. En el denominador tenemos un factor común. Factor común es 3 y dentro del paréntesis me queda m más 1. Y en la otra fracción aquí también tenemos un factor común 3 y nos queda dentro del paréntesis m más 2. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados que se factoriza en dos paréntesis donde ponemos las dos raíces cuadradas, una con más y otra con menos. Ya tenemos factorizado todo lo que podíamos factorizar allí. Procedemos entonces a simplificar. Vamos a simplificar, como podemos ver acá, este m más 2 con este m más 2 del denominador. Este m menos 2 con este m menos 2 también se elimina. E incluso podemos simplificar el 3. Aquí tenemos 3 y 3 que también se simplifican. Lo que me quedó finalmente en la operación es 2m más 1, que fue este paréntesis que no se simplificó, y en el denominador m más 1, que tampoco se simplificó. Y ya tenemos resuelta la operación porque no quedó ninguna multiplicación pendiente por resolver. Es decir, que este es nuestro resultado final. Ya tenemos resuelta la operación. Vamos a realizar un último ejemplo. Bien, para nuestro último ejemplo tenemos un prisma de base rectangular, y en este prisma tenemos las siguientes dimensiones. Aquí tenemos de largo x más 5 sobre x a la 2 menos 9. De ancho tenemos x a la 2 menos 2x menos 3 sobre x a la 2 más 6x más 5. Y de altura tenemos x más 3 sobre x más 1. Bien, entonces como ya sabemos, el volumen de un prisma se halla multiplicando las tres dimensiones, porque primero le sacamos el área a la base, que sería largo por ancho, y ese resultado por la altura. Conclusión, multiplicamos las tres dimensiones. Entonces hallemos el volumen de este prisma. ¿Cómo será para hallar el volumen de este prisma? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar esas tres fracciones algebraicas que tenemos allí. Vamos a resolver esta multiplicación para hallar el volumen de este prisma. Multiplicamos entonces x más 3 sobre x más 1 multiplicado por x más 5 sobre x a la 2 menos 9 multiplicado por x a la 2 menos 2x menos 3 sobre x a la 2 más 6x más 5. Tengo esta multiplicación para resolver con el fin de hallar el volumen de este prisma. Bien, entonces ya sabemos, se factoriza primero todo lo que se pueda factorizar. En la primera fracción, ninguno de sus dos términos, ni el numerador ni el denominador, se pueden factorizar. Los voy a dejar iguales. En la siguiente fracción, el numerador tampoco se puede factorizar, x más 5, pero el denominador sí. Pongamos estos anteriores dentro de paréntesis para que sea más fácil simplificarlos después. En el denominador tenemos una diferencia de cuadrados. Escribimos las dos raíces cuadradas, pero en un paréntesis las separamos con más y en el otro paréntesis las separamos con menos. Bien, y en la otra fracción tenemos dos trinomios, ambos son factorizables por trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. Entonces, dos paréntesis, en ambos ponemos la x.
El primer signo es menos, en el otro menos por menos da más. Dos números que multiplicados den 3 y restados den 2, sería el 3 y el 1. Y en el denominador, el mismo tipo de trinomio. En ambos ponemos x, ambos paréntesis. Primer signo más, más por más da más. Dos números que multiplicados den 5 y sumados den 6, serían el 5 y el 1. Y ya he terminado de factorizar todo. Ahora vamos a proceder a simplificar. Entonces simplificamos, buscamos en el numerador y en el denominador qué podemos simplificar. Recuerde, debe ser una expresión del numerador con algo del denominador. Por ejemplo, aquí tenemos un x más 3 en el numerador que puedo simplificar con un x más 3 que haya en el denominador. Y de la misma forma puedo simplificar este x más 5 que está en el numerador con este x más 5 que está en el denominador. También puedo simplificar este x más 1 y este x más 1. Y con esto, perdón, aún falta, también puedo simplificar este x menos 3 con este x menos 3. Y así ya he simplificado todo lo que podía simplificar. ¿Qué quedó? Miremos entonces qué nos quedó para la respuesta del volumen del prisma. En el numerador no quedó nada, todo se eliminó. Cuando no queda nada y todo se elimina, obviamente debe haber algo en el numerador, es un 1. Al simplificar y dividir, el resultado es 1. Y en el denominador nos quedó este paréntesis sin simplificar, es decir, que en el denominador nos queda x más 1. Y ya, ese es el resultado final de nuestra multiplicación. No quedaron multiplicaciones pendientes para resolver, así que esta es la respuesta final. Con esto ya podemos darle solución a nuestro problema, que era cuál es el volumen de ese prisma. Entonces el volumen del prisma es 1 sobre x más 1. Y hemos terminado nuestro problema. Y bien, mis pupilos, pues ya con esto quedamos listos para resolver otras operaciones con fracciones algebraicas, tal vez divisiones y ecuaciones y otro tipo de operaciones y problemas, pero eso lo dejaremos para un video más adelante. Eso es todo, mis pupilos, no olviden darle like, suscribirse a mi canal de YouTube, a mi página de Facebook, les dejo los links en la descripción del video. Nos vemos en un próximo video, hasta luego.